Hola hermanos y amigos, que Dios les bendiga, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Estudiando la Biblia con Luis. No se olvide de darle un like a este video, de suscribirse a mi canal o de mandar sus preguntas. Vamos a seguir con el estudio La virginidad espiritual. Y vamos a leer en Primera de Reyes capítulo 11 del versículo 2 al 9. Dice así: gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con Amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcón, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Molot, ídolo abominable de los hijos de Amón. E hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Bien, Salomón no fue realmente como David su padre. Salomón fue un hombre muy sabio porque Dios le dio esa gran sabiduría. Y la Biblia dice que él tuvo 700 esposas y 300 concubinas. Prácticamente él tuvo 1000 mujeres. Pero todas esas mujeres venían de países extranjeros, los cuales eran idólatras, y esas mujeres también eran idólatras. Él se enamoró mucho de esas mujeres y empezó a ceder a los caprichos de ella, ya que estas mujeres le ofrecían sacrificio a sus dioses. Y Salomón no pudo evitar que esto sucediera, sino que más bien él fue arrastrado por la religión de esas mujeres. El hombre de Dios nunca debe dejarse arrastrar por doctrinas erróneas. Dios le había dicho a los hijos de Israel que no se juntaran en yugo desigual, es decir, que no se juntaran con la gente extranjeras, porque toda esa gente era idólatras y ellos iban a irse en pos de sus dioses. Y esto era abominable delante de los ojos de Dios. Pero Salomón se olvidó de la palabra de Dios y del consejo que Dios le estaba dando a todo su pueblo. Entonces Salomón, cuando ya era viejo, prácticamente ya era un hombre viejo, ya no tenía esa voluntad fuerte, sino que se fue débil, y sus mujeres comenzaron a arrastrarlo tras sus dioses y comenzó a adorar a los dioses de estas mujeres. Ya su corazón no era perfecto delante de Dios como lo fue David. David nunca adoró a otro Dios ni siguió otra religión. A pesar de que muchas veces pecó, siempre llegaba delante de Dios a pedirle perdón, porque sabía que Dios es grande en misericordia y el corazón contrito y humillado nunca lo desprecia el Señor. Pero este hombre no fue así, no siguió el ejemplo ni el consejo de su padre cuando le dijo: esfuérzate y sé hombre, teme al Señor tu Dios. Ahora Salomón estaba adorando a los dioses de esas mujeres. Siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcón, ídolo abominable de los amonitas. Pero esto no fue suficiente, sino que Salomón comenzó a hacer altares
en el monte de Jerusalén a esos dioses. Y le iba a quemar incienso, iba a hacer sacrificios para estos dioses, olvidándose de que Dios le decía que los sacrificios iban a ser ofrecidos solamente para Él. Todo sacrificio que haga el cristiano tiene que ser ofrecido directamente para el Señor y no para los dioses ajenos o para otras religiones. La palabra de Dios dice: ofreced vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que sea vuestro culto racional. Los sacrificios que los cristianos ofrecen es la oración, el ayuno, andar predicando con los vecinos, andar hablando de la palabra, no importa el tiempo, si esté frío, caliente, polvoso, esté lloviendo. El cristiano siempre debe hacer un sacrificio hasta para ir a la iglesia, porque muchas veces a la gente no le gusta ir a la iglesia porque se siente muy cansado y sienten que eso es muy pesado y es un sacrificio. Ciertamente es un sacrificio, pero ese sacrificio se hace para el Señor. Estos son los sacrificios que nosotros hacemos y usted como cristiano tiene que hacer. Por lo tanto, Dios se enojó contra Salomón, porque Dios se le había aparecido 2 veces. Salomón había estado en una comunión con Dios de una manera íntima y personal 2 veces. Quizás no ninguno de ustedes puede decir: yo nunca he visto a Dios y nunca me ha hablado, pero usted sí puede hacer una comunión o una relación personal con Dios, y esta se hace a través de la oración y la humillación. Siempre que los cristianos oran y se humillan delante de Dios y derraman su corazón delante del Señor, están haciendo una relación personal con Dios. Y eso es lo que Él quiere, que usted haga su relación personal con el Señor. Prácticamente, si Salomón no fue como David su padre, es porque Salomón perdió su virginidad espiritual. Así como una mujer pierde su virginidad yéndose con otros hombres, no haberse casado, entonces pierde la virginidad a sí mismo es el cristiano cuando se va detrás de otros dioses o detrás de otras religiones que son abominables delante de los ojos de Dios y que Dios las aborrece porque no están glorificando el nombre del Señor. Entonces el cristiano siempre debe mantenerse virgen delante de los ojos de Dios y no andar persiguiendo otros dioses ni involucrándose en otras religiones, y muchas de ellas que son falsas y más bien pueden perderlos. Vamos a ver en Hechos capítulo 13 del versículo Apocalipsis capítulo 3 del versículo 3 al 5. Apocalipsis capítulo 3. Del versículo 3 al 5. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado su vestidura, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Bien, cuando el Señor escribe esta carta, o le dice a Juan que escriba esta carta, y el mensaje que le está dando le dice: yo conozco tus obras y he hallado que tus obras no son perfectas delante de mí. Es decir, la iglesia andaba muy mal. Y cuando la iglesia anda muy mal, esto significa que ellos le dan la espalda a Dios. Cuando un cristiano le da la espalda a Dios, comienza a andar mal. Eso no es un cristiano que ande en los caminos de Dios, sino más bien que ande en los caminos del mundo. Porque nadie puede decir soy cristiano solo porque voy a la iglesia y después ande en las cosas del mundo. O usted es cristiano o usted no es cristiano. No puede participar de las dos cosas porque esto es imposible. Por eso el Señor le dice: he hallado que tus obras no son
perfecta delante de mí. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Cuando una persona se convierte al Señor es porque cree en la palabra de Dios, cree que Jesús es su Salvador. Entonces está recibiendo la palabra de Dios, recibe al Señor como su Salvador y al creer el Espíritu Santo llega a morar en ellos. Por eso el Señor le dice, acuérdate de lo que has recibido y arrepiéntete. Si usted ha recibido estas cosas, tiene que guardar o tener cuidado de no perderla. Si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Una cosa es que el Señor venga a llevarse a su iglesia y otra cosa es que venga a sorprender a otros que dicen que son cristianos, pero no andan bien en el camino de Dios y los va a sorprender como ladrón. Entonces esta gente pues, lamentablemente se va a quedar. No, el Señor no se las va a llevar en el rapto. Y va a ser triste para ellos porque pueden quedar expuestas al juicio de Dios. Como dice la palabra, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero había unas pocas personas en Sardis que no habían manchado sus vestiduras. Y el Señor dice, andarán conmigo porque son dignas. ¿Qué significa manchar su vestidura? Siempre la Biblia da el ejemplo de su relación con Dios, con la iglesia, como del novio que va a casarse con su novia. Cuando una novia mancha su vestidura es cuando ya se ha ido con otro hombre y ya le fue infiel a su novio. Y lo más probable es que el novio pues, no quiera casarse con ella, por lo menos en muchas culturas es así, o a otros tal vez no les importa, pero delante de Dios, el que mancha su vestidura delante de Dios es porque se ha ido detrás de otros dioses o detrás de otras religiones. Entonces, delante de Dios esas personas no son dignas. Pero los que no han manchado su vestidura, que es lo que dice, andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Entonces cada cristiano tiene que tener cuidado de ser digno de Dios, digno de la palabra de Dios y digno de lo que ha creído. Si usted ha creído que Jesús es el Salvador, que Jesús es el sanador, que a usted el Señor lo ha santificado, entonces tiene que ser digno. Y para ser digno, tiene que andar obediente al Señor, viviendo en santidad conforme Él se lo ha mandado, siendo humilde y temeroso a la voz de Dios. Porque hay mucha gente que le tiene miedo a los ídolos, le tiene miedo a los demonios, tiene miedo para todo, pero no tiene temor a Dios. Pero la Biblia dice, no tengáis temor de los ídolos, no tengas temor de los demonios, no tengas temor de ellos, porque tu temor solamente puede ser para el Señor tu Dios. El principio de la sabiduría, dice el soberbio, es el temor al Señor. Y los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Ahora dice el versículo 5, al que venciere será vestido de vestiduras blancas. Todos los redimidos van a ser vestidos de vestiduras blancas, lo cual significa la santidad del pueblo de Dios. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Esto es lo más importante para cada cristiano, que su nombre siempre esté escrito en el libro de la vida. Cuando el Señor mandó a los 70 a predicar, y ellos regresaron, ellos le dijeron, Señor, le dijeron, hasta los demonios se nos sujetaron en tu nombre. Y el Señor les dijo, alegraos más porque vuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Esa es la mayor alegría del cristiano, el mayor cuidado que tiene que tener el cristiano, que su nombre siempre esté escrito en el libro de la vida, aunque usted crea que no puede ser borrado. Cuando la persona se rebela contra Dios, su nombre está borrado, y es lo que él está diciendo aquí. Tiene que tener cuidado que su nombre no sea borrado del libro de la vida.
y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Confesar su nombre quiere decir, este es mi Hijo, Él ha creído en mí, yo lo he salvado, es mi siervo o mi sierva. Y entonces, pues ahí es cuando el cristiano entra a morar en el gozo de su Señor. Vamos a ver en 2 Corintios capítulo 11, de 2 al 14. Segunda de Corintios 11, 2 al 14. Dice así, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu en el que habéis recibido, o otro evangelio en el que habéis aceptado, bien lo tolerás. Pablo le habla a la iglesia de los Corintios y esta iglesia era muy problemática, quizá la más problemática que él fundó porque pues, los miembros de esta iglesia, cuando iban a hacer la Santa Cena, llevaban mucha comida y mucho vino y lo que hacían ellos es que comían y comían y comían y se emborrachaban. Es algo... tenía muchas cosas malas, había mucho incesto, fornicación y había prostitución en esta iglesia. Por eso Pablo le dice, lo celo con celo de Dios. El celo de Dios es que Dios va a castigar a aquellos que se le han revelado. Por eso dice, Dios es Dios celoso. Sé pues celoso tú y arrepiente. O sea, sé cuidadoso y arrepiente. Pablo tenía celo, tenía cuidado de la iglesia que, pues, aquella iglesia que él había plantado no se perdiera. Porque entonces él diría, yo trabajé en vano, trabajé mucho, me forcé, me sacrifiqué, pero realmente no estoy cosechando los frutos que debería haber cosechado. Porque habían grupos que se habían infiltrado en la iglesia y estaban enseñando a los cristianos a alejarse de la fe y a creer en otras religiones y en otras cosas que no lo iban a llevar a ningún lado. Así como hay gente que se infiltra en una iglesia y está enseñando otras cosas y quiere dividir la iglesia de Dios, y esto no es posible porque la iglesia de Dios es una. Entonces ningún cristiano tiene por qué dejarse llevar por falsas religiones o por religiones satánicas o demoníacas, porque hemos creído y usted ha creído, si usted ha creído en un Dios vivo, el cual no puede usted ver. Por eso Pablo le dice, os celo con celo de Dios, porque os he desposado con un solo esposo. La iglesia se desposó con un solo esposo. No tiene por qué tener otro, no tiene por qué tener otro líder, otro marido, así como la mujer no tiene que tener otro marido, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Una virgen pura es una mujer que nunca ha sido mancillada, sino que se ha conservado pura para el hombre que va a ser su marido. Entonces él está poniendo el ejemplo de lo que es una mujer con su marido y lo que es el Señor con su iglesia. Luego dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Así como pone el ejemplo de Eva con la serpiente astutamente engañó a Eva y le dijo, sabe Dios que si tú comes de esos frutos serías como él, sabiendo el bien y el mal. Entonces Eva se confundió y fue engañada y comió del fruto, habiendo cometido un gran pecado delante de Dios, porque violó la primera ley que Dios puso. De este fruto no comerás, porque del día que comieres ciertamente morirás.
Entonces la serpiente fue engañada y de esta manera Pablo les pone el ejemplo de Eva así como la serpiente engañó a Eva, ustedes están siendo engañados siguiendo otras religiones, otras doctrinas basadas en sacrificios, en ritos, en ídolos o doctrinas satánicas. Esto no es posible. Porque luego le dice, si viene alguno predicando a otro Jesús, que el que os hemos predicado. ¿Qué es predicar a otro Jesús? Algunos predican a un Jesús tolerante, que es un Jesús que es tolerante con el pecado, que solo le dicen cree y eres salvo. Es cierto, usted cuando cree usted es salvo, pero tiene que haber una conversión total, porque la palabra de Dios es la palabra que nos está lavando del pecado. Entonces muchos predican ese Jesús tolerante. No, tú ya creíste, tú puedes hacer lo que tú quieras. Tú puedes estar borracho, puedes estar haciendo drogas, puedes ser adúltero, puedes ser fornicario, puede ser cualquier cosa, puede ser homosexual, lo que tú quieras hacer, porque ya creíste. Entonces ya cuando el Señor venga, pues te va a levantar. Esto no es cierto. Porque se está perdiendo la virginidad espiritual. Porque como dice Pablo, yo los he desposado con un solo esposo para presentarlos como una virgen pura, es decir, una virgen sin pecado y sin mancha. Y si recibís otro espíritu del que habéis recibido, el creyente cuando cree en el Señor realmente, la palabra de Dios entra a morar en él y el Espíritu Santo llega a morar en él. Tal vez algunos por eso no han nacido de nuevo, ni por la palabra de Dios, ni por el Espíritu Santo, porque la palabra de Dios no ha entrado en ellos. Una cosa que usted oiga la palabra de Dios y otra cosa que la palabra de Dios entre en usted y usted la guarde y comience a vivir su vida conforme la palabra de Dios y el Espíritu de Dios va a estar ahí. O otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. ¿Qué es otro evangelio? Hay muchos que andan predicando mucha clase de evangelios, basada en muchas cosas. Muchos predican evangelios pervertidos, corruptos, que se basan solamente el evangelio que se basa en el dinero, en la prosperidad, que si usted no tiene nada, usted no es nada. Si usted está pobre, usted no tiene fe. Si usted no tiene buenas cosas, porque a usted Dios no lo está bendiciendo. Pero esto no es cierto. Las bendiciones vienen de arriba y no de abajo. No consiste en los bienes que usted posea. La bendición consiste en que usted haya creído y que siempre el Señor va a estar con usted y siempre está esperando el reino de Dios y las riquezas espirituales que el Señor tiene para usted. Como el mismo Señor dijo, no pongas la mirada en las cosas de abajo, donde hay ladrones que roban y polilla que corroen, ponlas en las cosas de arriba, donde estas riquezas son eternas, porque no hay nadie que robe, ni nadie que corroa ahí, ninguna polilla. Entonces estas riquezas son eternas. Entonces no tiene la iglesia por qué creer en otro evangelio, sino en el evangelio que realmente les han predicado los siervos de Dios. Y lo que dice la palabra de Dios, que el cristiano se tiene que conservar puro, tiene que ser un cristiano virgen delante de los ojos de Dios, virgen espiritual. No estamos pensando de una manera carnal, porque como el Señor dijo, lo que es de la carne, carne es, y lo que es del espíritu, espíritu es. Y la palabra de Dios es espíritu y es vida. Entonces todo el mensaje de Dios es espiritual, su reino es espiritual, y los que van a heredar el reino de Dios son cristianos que son realmente espirituales y que se han convertido de la maldad al Dios vivo. Vamos a ver Efesios 5, del 25 al 27. Efesios 5.
Dice así: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Bien, cuando Pablo le escribe a la iglesia de los Efesios, una de las iglesias que estaban en Asia, en lo que es hoy Turquía, en esta iglesia, como en toda iglesia, había muchos problemas. Parece que había muchos problemas en los matrimonios y parece que los maridos se ponían muy violentos con sus esposas y las trataban mal. Y parece que es un problema muy común que está pasando en muchos países, donde los maridos tratan mal a las mujeres y en algunos casos las golpean y en muchos casos hasta las están matando. Por eso Pablo les dice: pone el ejemplo de Jesucristo con la iglesia, así como es Jesucristo con la iglesia, así tiene que ser la relación del marido con su mujer. Y les dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Cómo Cristo amó a la iglesia? Prácticamente dio su vida por la iglesia. Entonces el hombre tiene que dedicarle su vida a su mujer, ¿no? Si realmente la ama, si no, pues no se hubiera casado con ella. ¿Y cómo la amó a la iglesia? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. La iglesia fue lavada por la palabra de Dios. Nació de nuevo por la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que está lavando al cristiano de los pecados y lava su cerebro y comienza a ser una nueva criatura delante de Dios. Por eso dijo el Señor: el que no nace de nuevo del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. El agua es la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Entonces la persona tiene que nacer de nuevo del Espíritu Santo y de la palabra de Dios. Si en usted no ha entrado la palabra de Dios, usted no ha nacido de nuevo, porque no ha sido lavado por la palabra de Dios, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Cuando el Señor lava la iglesia y la purifica y la santifica, se la presenta a sí mismo como una iglesia gloriosa. La iglesia está llena de la gloria de Dios, porque es una iglesia gloriosa. Ella pertenece al Señor y el Señor la llenó de su gloria. Y la iglesia no tiene, ni tiene por qué tener mancha ni arruga, ni cosa semejante. Es decir, es una iglesia virgen, que no manchó sus vestidos nunca. Así como la novia no manchó sus vestiduras, tampoco la iglesia ha manchado sus vestidos, porque es una iglesia pura, que fuese santa y sin manchar. Bien, vamos a llegar hasta ahí. Dios les bendiga y les guarde. Si usted tiene preguntas, puede mandarnos sus preguntas o alguna inquietud o lo que usted quiera saber. Con todo gusto nosotros los vamos a contestar sus preguntas. Si usted necesita oración también, con mucho gusto vamos a estar orando por usted. No se olvide de suscribirse a este canal y que el Señor les bendiga, les guarde y los prospere grandemente. Amén.